Buenos días, hoy es lunes 7 de diciembre del año 2020. Una vez más vamos a estudiar la Biblia, vamos a ver una enseñanza más y vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por la vida que nos das, gracias por tu misericordia, perdona nuestros pecados, Señor. Seguramente en las pocas horas que tenemos despiertos ya cometimos alguna falta ante ti. Ayúdanos a estar en comunión contigo. Gracias por una semana más que inicia. Permítenos, Señor, ser usados por ti. Obra en nosotros para que podamos darte honra y gloria y que seamos cristianos todos los días, Señor, no solo los domingos. Bendice lo que vamos a ver. Ayúdanos a poder entender. Sé tú nuestro Maestro y recibe la honra y la gloria, Señor. Por favor. Úsame, Señor, usa tu palabra para edificarnos. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a ver una enseñanza que se llama Examinando las sectas. El primer versículo es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la Biblia: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta carta, escrita en el primer siglo, antes del año 100, nos dice que en ese mismo tiempo ya había muchos falsos profetas, muchas falsas religiones, muchos herejes, muchos blasfemos, muchos que estaban enseñando cosas equivocadas. Ahora, aquí no está hablando de cosas malas, no está hablando de los vicios ni de las cosas abiertamente malas, sino está hablando de falsos profetas, gente que, entre comillas, enseñaba la verdad, pero no era la verdad, se parecía a la verdad, eran una secta, era algo falso. El apóstol Juan nos da el mandamiento de que probemos los espíritus. Probar los espíritus no tiene nada que ver con sacarle un demonio a alguien o cosas así que practican muchas religiones, que todo se basa en espíritu, ¿verdad? Que si alguien es borracho, bueno, pues es espíritu de borrachera. Que si alguien es drogadicto, pues es espíritu de drogas. Y la gente piensa, los que están en esas iglesias piensan que todo lo que les pasa es un espíritu, por eso buscan liberación. Pero si supieran y entendieran que es pecado, buscarían un salvador, buscarían la forma correcta. Ahorita en este tiempo vivimos en un mundo y en una época multifacética, en todo sentido. Las sectas se han multiplicado mucho, con mucha rapidez. Aunque parezca algo nuevo, en realidad las sectas no son nuevas. Han existido antes, pero con otro nombre. Son herejías que en algún momento de la iglesia cristiana han surgido, pero ahora se les dice otro nombre. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Sabemos que como testigos de Jehová, como estudiantes de la Biblia, surgieron en el 1800 y tantos, pero en realidad no es así. Ya en el año 250 al 335 vivió un hombre que era Arrio, y él sacó esta doctrina de negar la deidad de Cristo. Se le conocía como los arrianos. Usted lo puede buscar en la historia y bien, ¿sí? No es algo que estemos inventando. Pero el apóstol Pablo dice que probemos los espíritus. Aquí nos está haciendo un llamado a tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Bueno, discernimiento es ejercer juicios sobre algo para saber la diferencia entre una cosa y otra. Y nosotros
como cristianos debemos de tener discernimiento para poder identificar cualquier secta que toque a nuestra puerta y así cuidarnos de tal secta y no caer en sus errores. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder examinar o detectar una secta? Bueno, en esta mañana le voy a hablar de 3 filtros que las sectas no pueden pasar. Si pasan estos 3 filtros, entonces no es una secta. Le están predicando la verdad, pero no los pueden pasar. Una secta no puede pasar estos 3 filtros que le voy a dar. Primero, el primer filtro es que no tienen la Biblia como la única regla y autoridad de fe. Una secta, una secta no tiene solo la Biblia, tiene otros libros. Mire, vamos a ver unos versículos. Vamos al Salmo 19. Salmo 19, 7. Este es el primer filtro o la primera forma de detectar una secta. El Salmo 19, 7 dice claramente, la ley de Jehová es perfecta, no necesita nada más, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La mayoría de las sectas no aceptan que la Biblia es el único libro. Tienen otros libros, le voy a decir algunos. El libro de Mormón, Doctrinas y Pactos, el Catecismo, las encíclicas, que son los escritos de los papas, el Atalaya, el Despertar, el Corán, la infalibilidad papal. Tienen otros escritos que ponen a la misma altura que la Biblia. A mí me gusta mucho leer comentarios, Biblias de estudio. Esta es una Biblia de estudio, es la Biblia Holman. Pero yo sé que todo lo que viene en la parte de abajo de la línea es un comentario de un ser humano. Es un maestro que Dios usó, pero puede contener error. Jamás le voy a dar más crédito a lo que viene en los comentarios que lo que viene en la misma palabra de Dios. Las sectas a sus escritos les dan la misma autoridad que la Biblia. El boletín mensual de la Atalaya del Despertar es tomado como autoridad porque viene del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. El Corán, pues es la ley para los que creen en esa religión. Las encíclicas es lo que el Papa dicta y se toma como un dogma. ¿Qué es un dogma? Algo que no puede ser debatido, que tiene que ser aceptado como tal. El libro de Mormón le agregan a la Biblia diciendo que un ángel se le apareció a este hombre Smith y le reveló otra parte de la Biblia, cuando aquí este versículo nos dice que la ley de Dios es perfecta, está completa, no necesitamos nada más. Si una secta llega a su hogar y le trae algo más que la Biblia, está en lo equivocado. Está en lo equivocado. Mire, 2 Timoteo 3, son versículos muy conocidos. 2 Timoteo 3, dice así la Biblia. En el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos más, solo la Biblia. Podemos tener herramientas para estudiar la Biblia, pero jamás darles el crédito de que son infalibles como la Biblia. Como pastor, pues un pastor debe de tener su comentario, su concordancia, su atlas, sus usos y costumbres, su diccionario de etimología, pero todo eso fue escrito por el hombre, solo la Biblia. No podemos tener otro libro divino, no hay otro libro divino, no hay otra literatura aparte de la Biblia que tenga la misma autoridad que la Biblia. La Biblia es la que tiene la autoridad sobre todo. Y las sectas traen otra literatura, otros escritos, incluyéndole a la Biblia otros libros que contradicen la misma palabra de Dios.
Otros libros que se les llama apócrifos, espurios, falsos, no dignos de confianza. Si tú estás en un lugar donde te predican de la Biblia, pero otra literatura tiene el mismo peso que la Biblia, tú estás en una secta. No estás en la religión verdadera. No estás en lo verdadero, estás en una secta. Y algunos, peor aún, mire Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, dice así la Biblia, el versículo número 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadir estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No tenemos por qué añadirle jamás a la Biblia. Otros no solo le añaden al tener otros libros, sino que también dicen tener revelación nueva. A lo mejor algunas sectas digan, pues nosotros no tenemos otro libro más que la Biblia. Quizás, pero tienen revelación entre comillas nueva. En sus cultos emocionales desciende el Espíritu y le revela, entre comillas, al predicador para que diga cosas nuevas. Yo no necesito que una persona me diga cosas nuevas. Yo necesito que me prediquen la Biblia. Cuando una persona dice, tengo una revelación de parte de Dios, pues debemos de tener cuidado, porque ya todo está revelado aquí. No necesito saber más, necesito que me enseñen sobre la palabra de Dios, pero no necesito una revelación nueva. Y al tener una revelación nueva estaríamos dando a entender que la Biblia está incompleta, que Dios necesita en este momento decirnos algo nuevo porque su palabra no lo contiene. Sin embargo, la ley de Jehová es perfecta, no necesitamos más revelación. La Biblia es eterna, ni antigua ni moderna, es eterna, permanece por los siglos de los siglos, siempre va a permanecer y no necesitamos algo distinto, no necesitamos nada. No importa que digan que son sueños y que son profecías y que Dios les habló, no, Dios no les habló. Dios no da revelación nueva. Él te puede dar iluminación cuando tú lees la palabra. El Espíritu Santo te ilumina para que comprendas lo que dice la Biblia. Pero revelación nueva no. No te puede dar revelación nueva. No hay revelación nueva. En este tipo de cultos donde hay revelación, se deja a un lado la Biblia y se le da la atención al que está enfrente porque la gente está embobada, pensando, engañada de que les va a hablar Dios mismo, cuando no es así. Papelito habla, aquí está la Biblia. Las sectas no se conforman con la Biblia, quieren tener algo más. Cuando Dios dice, es suficiente, el canon está cerrado, ya no hay revelación nueva, ya no hay escritura nueva. Aunque sea un ángel o quien sea que te revele, no es de Dios. Entonces, si tú estás en un lugar donde solo se predica la Biblia, gloria a Dios. Pero ahorita vamos a ver que aunque se predique solo la Biblia, sea de la forma correcta. Y si estás en un lugar donde se predica la Biblia y tienen sus doctrinas y pactos, su catecismo, sus encíclicas, su libro de Mormón, su atalaya, su despertar, y le dan la misma autoridad que la Biblia, es mejor que salgas de ese lugar. No vas a tener un buen fin. Busca una iglesia donde se predique la verdad. Ese es el primer filtro. No tienen la Biblia como la única regla y autoridad de fe. Ese es el primer filtro, la primera forma de identificar una secta. Vamos a ver la segunda. La segunda, Juan 1:1. La segunda es sumamente importante, como las otras dos. Juan 1:1. Dice así la Biblia. En el principio era el verbo, logos, la palabra, que es Cristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El segundo filtro, la segunda forma para identificar una secta es que niegan o modifican la persona de Cristo. Un ejemplo tan sencillo. Les voy a mostrar aquí. Este es el libro de los testigos de Javier.
Yo les digo de Javier porque de Jehová no tienen nada de Jehová. O los testigos sin Jehová, o tejones, como se les dice acá en Teco. ¿Qué dice ahí? ¿Lo alcanzan a ver? En el principio, bueno, si no lo alcanzan a ver, se los voy a leer. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ojalá que se pudiera ver. Un Dios con minúscula. Por allí está. Si no, búsquelo en el internet y verá que así viene. Un Dios con minúscula. La mayoría de las sectas niegan la deidad del Señor Jesucristo, su divinidad. ¿Qué es deidad? Para el que no lo sabe, que Jesucristo es Dios. Es Dios. Le voy a mostrar varios versículos de la Biblia, de la Biblia de nosotros, donde viene la divinidad de Jesucristo. Capítulo 5, de ahí de San Juan. Capítulo 5. Aquí me voy a detener un poco. Capítulo 5, dice el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí hay una pregunta. Los judíos entendieron que Jesucristo decía ser el Hijo de Dios. Esa frase Hijo de Dios era identificarse con Dios mismo. Ellos lo querían apedrear. Pero la pregunta es, ¿Jesucristo estaba mintiendo? ¿O sí es el Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios. Miren lo que dice en el 19 en adelante. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ahorita se los voy a explicar. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo de hombre. Este pasaje es maravilloso porque si lo examinamos a detalle nos muestra la divinidad de Jesucristo. Va a decir usted, ¿dónde está? Bueno, versículo 19 dice ahí, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Un testigo de Jehová me dijo, ya te das cuenta que el Hijo estaba limitado a lo que el Padre hiciera, que Él no podía hacer nada por sí mismo, pero no está diciendo eso, está diciendo Jesucristo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre, no vine a hacerlo yo por sí mismo, sino lo que el Padre quiere que yo haga, pero el punto no es ese, dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Usted puede hacer lo que Dios hace? Igualmente usted puede hacer lo que Dios hace. No lo puede hacer porque no es Dios. Ningún pastor puede hacer igualmente lo que Dios hace. Solo alguien que sea Dios puede hacerlo y ese alguien es Jesucristo. Aquí podemos ver la igualdad de Cristo con el Padre en cuanto a poder, a obras. Lo mismo que Dios puede hacer, lo puede hacer Jesucristo. Porque es el mismo Dios. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Igualdad en poder dar vida. Nadie lo puede hacer. Solamente Dios, solamente el Hijo, porque es el mismo. Jesús tiene igual poder en dar vida como el Padre. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da al Hijo. El único juez es Dios. Pero el único juez también es Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino.
Jesucristo tiene el papel de juez, solo le corresponde a Dios, también le corresponde a Jesucristo. Igualdad en juicio, igualdad en ser juez de todos. Versículo número 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí podemos ver claramente que Jesús exige la misma honra que le das al Padre. Si tú adoras al Padre como creador, como tu sustentador, como tu todo, no puedes darle una honra menor a Jesucristo. Dice aquí, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ni siquiera dijo para que todos, como honran al Padre, me honren a mí. Dijo, para que todos me honren como honran al Padre. Ningún personaje de la Biblia dijo eso. Honrenme como honran a Dios. Jamás, sería una blasfemia. Solo Jesucristo es digno de la honra y la gloria porque Él es el mismo Dios. Él es parte de la Trinidad. Y versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Ni tú ni yo tenemos vida en nosotros mismos. Nuestra vida nos la ha dado Dios. Dios es autoexistente. A Él nadie le dio vida. Él siempre ha existido, es eterno. Por eso dice el Salmo 33, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Jesús tiene vida en sí mismo. Él nadie se la ha dado. Tú y yo sí tenemos vida porque nos han dado. ¿O qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido. Jesús es igual en poder, es igual en dar vida, es igual en ser juez de todos, es igual en honra y es igual en tener vida en sí mismo como lo es Dios. Es importante que sepamos desglosar este pasaje. Yo te recomiendo que lo estudies a detalle y en este pasaje tú te darás cuenta de la divinidad de Jesucristo, la autoridad del Hijo. También en Juan 10:30, versículos más cortos, pero no por eso menos importantes. Juan 10:30 dice así la Biblia: yo y el Padre uno somos, así de sencillo. Yo y el Padre, dice Jesucristo, uno somos. No somos dos, somos uno. ¿Cómo? No lo sé. La Trinidad es una doctrina que escapa de nuestra mente finita, pero lo creemos. Yo y el Padre uno somos. También en el capítulo 20 podemos ver aquí, ya no hablando a Cristo, sino a uno de sus discípulos, que le confiesa a Cristo como Dios. Dice Juan 20, dice ahí el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. El siguiente domingo, después, 8 días, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego vino a Tomás, le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí tenemos al apóstol Tomás confesando a Jesucristo como Dios. Si Jesús no fuera Dios, Él lo hubiera dicho, lo hubiera declarado y le hubiera dicho a Tomás, no hagas eso, yo no soy Dios. Pero Él no le rechazó, Él recibió esa adoración de que se le llamara Dios. También en Romanos 9:5, la Biblia es muy clara al decirnos que Jesucristo es Dios. Dice el 5, de quienes son los patriarcas, está hablando de Israel, y de los cuales, según la carne, según el linaje, vino Cristo. Después de la coma dice lo siguiente, el cual, hablando de Cristo, si usted lo tiene, lo puede leer. Se lo leo nuevamente. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne,
vino Cristo. Mira lo importante, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Claramente dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo que Jesucristo es Dios. Una secta le va a modificar la persona de Cristo. También Primera de Juan 5:7, Primera de Juan 5:7, dice así la Biblia, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. También en el capítulo 5, dice ahí la Biblia, en el capítulo 5, pero en el versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. No hay más. Jesucristo es Dios. También Apocalipsis 1, dice ahí la Biblia. Apocalipsis 1, versículo número 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, la primera y última letra del alfabeto griego, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 17, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Quién es el primero y el último según Isaías? Jehová Dios. ¿Quién es el primero y el último según Apocalipsis 1? El Señor Jesucristo. Cuando se tope usted con un testigo de Jehová y le diga que Jesús no es Dios, muéstrele Apocalipsis 1:18, 1:17 y dígale, ¿quién es el primero y el último? Le van a decir que Jehová Dios. Pero después léales el 18. Y el que vivo y estuve muerto, y pregúnteles, ¿cuándo estuvo muerto el Padre? ¿Cuándo mataron a Jehová? Al que mataron fue a Jesucristo. Es la misma persona. Es la Trinidad. Es el mismo. No hay más. Tito 2:13. Tito 2:13. Tito 2:13. Vamos a ver lo que dice ahí la Biblia. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, lea conmigo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una sola persona. No dice de nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque Él es Dios. Él es el mismo Dios. No es otro Dios. No es un Dios con D minúscula como lo ponen en esta traducción, que no es una Biblia, es una copia, es una blasfemia, es una herejía. Aquí claramente el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice, nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. Es el mismo, es el mismo. La mayoría de las sectas niegan la deidad de Cristo, de que Él es Dios. Admiten que sí es el Hijo de Dios, que sí es poderoso, pero no el todopoderoso, que sí es Dios, pero un Dios menor. Se convierten en politeístas, teniendo varios dioses, cuando la Biblia dice que es un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No 3 dioses, un solo Dios en 3 personas. Ponen a Jesucristo como el primero en ser creado por Dios. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. El 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y estas doctrinas se apoyan en la frase, el primogénito de toda creación. Y dicen, ¿quién es el primogénito en tu casa? No, pues mi hermano mayor. Ah, entonces él nació primero, ¿verdad? Sí, pero no estamos investigando la palabra primogénito. La palabra primogénito no siempre significa en la Biblia que es el primero en ser creado, sino una posición de rango, una posición de honor, porque incluso a Isaac se le dice su primogénito de Abraham, y él no fue el primogénito fue Ismael. Lo que está diciendo aquí es que Jesucristo, Él es el primogénito en el sentido de que tiene el mayor rango sobre la creación. La creación le da gloria a Él. Como si la creación tuviera un hijo, pues su primogénito es Jesucristo porque todo es para Él, por medio de Él y de Él. Pero no está diciendo que Jesucristo sea un ser creado. Simplemente, primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. ¿Sí? Sí dice Dios es amor. Pero cuando estaba en la eternidad solo, si Jesucristo es un ser creado y todavía no existía nadie, ¿de qué servía ese amor? El ser amor no implica que haya alguien para que le demuestres tu amor, porque siempre ha existido el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Por eso Dios es amor. ¿A quién le manifestaba su amor? Si no había nadie, ¿de qué serviría? Siempre han existido eternamente. Siempre han existido. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Otra idea de las sectas es que Jesucristo no tiene un cuerpo actualmente, que su cuerpo se disolvió, pero no leen la Biblia, porque dicen que Cristo es un espíritu, cuando la Biblia dice claramente en Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Entonces, ¿tiene cuerpo o no tiene cuerpo? Lo están modificando. Enseñan también sobre una imagen de Jesucristo. Lo ponen con ojos azules, lo ponen güero, lo ponen ahí con barba, con un pelo, ahí, unos pelos rizados y lo ponen con una personalidad débil, hablando como si fuera un homosexual, hablando de hijitos y diciendo ahí con una voz tenue. Él no era así. Ese no es Cristo. Es una imagen que te han vendido. Mucha gente cuando va a morir piensa que va a ver a Cristo así en la gloria. Ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Y si tú estás en un lugar donde te ponen una imagen de Jesús, pues tú estás en un lugar equivocado. Ese no es Cristo. Isaías 53 dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos él. El Señor Jesús, dicen algunos eruditos que no era atractivo físicamente, que su semblante era como raíz de tierra seca. Una raíz de tierra seca no está bonita. ¿O sí? Niegan la divinidad de Cristo, la modifican, lo hacen diferente, lo ponen en un escalón abajo del mismo Dios. Ese es otro filtro. Mire, los mormones enseñan que Jesucristo y Satanás son hermanos y que los dos presentaron ante el Padre un plan para redimir a la humanidad, tanto Satanás como Jesús. Pero el Padre rechazó el plan de Satanás y tomó el plan de Jesucristo. Desde entonces, Satanás se volvió contrario a Cristo y todo lo que tenga que ver con él. ¿Se imagina semejante blasfemia? Pero ahí está la gente embabucada en sectas que les están endulzando el oído, contándoles fábulas, historias que no vienen en la Biblia, o incluso torciendo la Biblia, haciéndola que encaje en sus doctrinas, sacando versiones de la Biblia que les convienen, porque no pueden usar la versión que siempre hemos usado, porque les contradice. Llevamos dos filtros. El primero, la Biblia, como única regla de autoridad de fe. No hay revelación, no hay lenguas, no hay nada de eso en la Biblia. Se está malinterpretando.
No hay libro de Mormón, no hay encíclicas, no hay doctrinas y pactos, atalaya, despertar, infalibilidad papal, Corán, revelación, sueños, no hay en la Biblia, no hay, está completa la palabra de Dios, ya no necesitamos más. El segundo filtro para identificar la secta es que modifican la persona de Jesucristo y esa es una blasfemia, esa es una herejía, porque lo están bajando a un rango que a él no le pertenece. Él es el mismo Dios. Y el tercer filtro es que una secta tiene otro método de salvación. Le voy a dar versículos que hablan sobre la salvación de una forma tan clara que no hay forma de contradecirlos. Mire, Efesios 2. Yo sé que usted ya conoce estos versículos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia, favor inmerecido, el sacrificio de Cristo. Ya conocéis la gracia de Cristo, le dice Pablo a una iglesia, a los Corintios, que por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Se humilló viniendo del cielo a esta tierra, el creador de todo, muriendo por los creados, el justo por los injustos, para salvarnos por pura gracia, por pura fe, por pura fe. Dice el 9, no por obras. Si tú quieres ponerle obras a la salvación, esas son sobras. No puedes ganarte la salvación por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, ¿sí? Para que nadie tenga de qué jactarse ante Dios y decir, pues a mí Dios no me salvó. Cristo murió, pero yo hice lo mío. No puedes ayudarle a Cristo para salvación. Él te salva por pura gracia, por pura fe, no por lo que tú hagas. Juan 5:24, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice ahí la Biblia. Ahora, esto que estoy diciendo, esto lo predican en muchas iglesias que afuera dice iglesia cristiana, iglesia evangélica. Gente que se le predica y dice, no, yo ya soy cristiano, hermano, ya soy cristiano, yo ya no pertenezco a los ídolos, pero estás en otra iglesia que también es errónea. Piensas que vas a la gloria cuando en realidad estás condenado. Estás como los del Titanic, vas en primera clase, pero igual te vas a hundir. Dices, yo no estoy con los pobres, pero igual te vas a hundir. 5:24 de San Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió. Oír, creer, el resultado es tener vida eterna. Y no vendrá a condenación, ya no vas al infierno, mas has pasado de muerte a vida. Todo gracias a que pusiste tu fe en lo que escuchaste en el Evangelio y que ahora Jesús te da la seguridad de que eres una persona salvada. Porque ese es el único camino de salvación. No puedes hacer nada para salvarte tú mismo. En el capítulo 6, versículo 40, dice ahí, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ver no solo con los ojos, sino con fe y arrepentimiento, creer en el Salvador y pedirle que sea nuestro Salvador. Tendremos vida eterna, salvación por fe. 10:28 de ahí de San Juan. Dice la Biblia claramente, el 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y dice Jesucristo, y yo les doy vida eterna. Yo eterno lo entiendo como algo para siempre, eterno. Ahora, el problema no está en la palabra eterno, el problema está en quién lo dice. Lo dice Jesucristo. Yo les doy vida eterna. Si a mí me lo dijera un predicador, pues yo con toda seguridad lo dudaría. Si me lo dijera un pastor, un sacerdote, yo lo dudaría, pero me lo está diciendo Cristo en su palabra, yo te doy vida eterna. ¿Dudas de mí? Entonces, ¿por qué crees que la salvación es por obras? Es solo por fe, por gracia, por un favor inmerecido. También en el capítulo 11
versículo 25, ahí está hablando Jesús y le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice Jesús: ¿crees esto? ¿Sí lo crees, Marta? Y dice la Biblia ahí, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Salvación por medio de Jesucristo y nada más, nada más. Romanos 3:24. Romanos 3:24. La Biblia es bien clara. Yo no sé por qué la gente quiere ayudarle a Cristo para salvación si no pueden. Estorbamos a un lado, no podemos hacer nada. Lo único con lo que podemos contribuir a ser salvos es nuestro pecado, nada más. No podemos contribuir con nada más. Dice el versículo 23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fatal esa condición. Pero dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. Gratuitamente. De gorra. De gratis. Para nosotros es gratis. Pero para el Señor Jesucristo le costó su vida. Su sacrificio no fue suficiente para que tú tengas la seguridad de tu salvación. ¿Quieres añadirle algo más? Eso es lo que te predican las sectas. Que tú no te basta con ser creyente en Cristo, con haberle pedido que fuera tu Salvador. No, tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo, porque así lo dice un versículo. Lo tuercen, no examinan el contexto, lo sacan de contexto y sacan una doctrina de un solo versículo. Infinidad de versículos que hablan sobre la salvación solo por fe y gracia. Nada más. Y con un versículo quieren contradecir todo, si la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que el que la está estudiando no la está cotejando bien, pero la Biblia no se contradice, no puede decir una cosa en un lado y una cosa en otra. Todo concuerda, así es la palabra de Dios. También dice el versículo número 25, a quien Dios puso como propiciación para que cubriera por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dice el versículo número 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La salvación es por fe. Ya lo dije 20 veces, lo voy a seguir diciendo. La salvación es por fe. Una secta te va a predicar que la salvación no es solo por fe, tienes que añadirle algo. Eso te van a predicar. Ahí en el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 8, para las sectas que predican que la salvación se pierde. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, ninguna. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos va a condenar? Dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo,
de que ni la muerte ni la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, más claro ni el agua. Pero estas religiones enseñan que la salvación por fe es una salvación incompleta, le añaden algo más, le añaden obras. Los católicos tienes que cumplir los sacramentos, tienes que trabajar según los testigos de Jehová y pertenecer a la organización de los testigos de Jehová, sin Jehová, perdón, testigos sin Jehová. Enseñan que la salvación se pierde, obligando a la gente a cambiar su forma de vivir, no por agradecimiento a Cristo, sino por temor de perder su salvación. Por eso hay muchas iglesias que viven bien, tratan de no pecar, pero no lo hacen por el motivo correcto. No lo hacen por agradar a Dios en agradecimiento, lo hacen por miedo de quedarse y decir, tengo que portarme bien porque si no me quedo. No dice eso la Biblia. No dice eso. ¿Cuál es el problema con ese tipo de pensamiento? Bueno, uno, que categorizas el pecado. Piensas que un pecado grande te va a hacer perder la salvación, pero minimizas los pecaditos que tú consideras que no son graves. Y dices, pues esto no creo que sean graves. Si te levantas y no oras, pues no lo ves como pecado, pero es pecado porque dice la Biblia orar sin cesar. Si un día no lees la Biblia, no lo ves como pecado, pero dice la palabra que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Entonces, con un día que tú no leas, con un día que tú no oras, tú ya pecaste. Para ti no es un pecado grande. Piensas que por eso no vas a perder la salvación. Pero si así fuera, delante de Dios la perderías cada 5 minutos. Cuando despertamos en las mañanas, antes de 5 o 10 minutos ya cometimos un pecado. Uno, nos estamos quejando porque ya amaneció en vez de dar gracias a Dios. Ya estamos pecando. Entonces, la salvación no la puedes perder por pecar, porque la perderías cada 5 minutos y la tendrías que recuperar. Perder, recuperar, perder, recuperar, perder, recuperar. Sería un sinfín. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendrías esa seguridad? El efecto de la justicia es la paz, dice Isaías. Aquel que ha sido justificado tiene paz con Dios. Sabe que está en paz con Dios porque su Señor Jesucristo ha perdonado todos sus pecados. Pero aquel que no está en paz con Dios no tiene tranquilidad y busca hacer todo lo posible para poder mantenerse puro, entre comillas, y no cometer un pecado grande, para poder así irse con el Señor Jesucristo si viniera en ese momento o si Él muriera, si la persona muriera. Les contaba de un día que una persona tocó la puerta de la casa y yo aproveché para darle un folleto, para predicarle, y yo le dije, si usted muriera, ¿está segura de ir al cielo? Y me sorprendió que su respuesta fue, sí, 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 en este momento sí. Y yo dije, ¿cómo que en este momento sí? Y le pregunté, ¿por qué en este momento sí, oiga? Dijo, porque si cometo algún pecado grande, me quedo. Esa persona no es salva, porque no ha confiado plenamente en Jesucristo. Tiene un evangelio erróneo. Piensa que va con rumbo a la gloria. Pero si no se arrepiente, si no confía plenamente en Jesús, no va a ir a la gloria. Otra persona me dijo, si cometo este pecado, con el que estoy batallando, si lo sigo cometiendo, me quedo. Tiene miedo de que Cristo venga, porque no ha podido dejar ese hábito. Entonces, están en iglesias cristianas, entre comillas, en las cuales Cristo no está ahí. Hablan de Cristo, pero no lo dejan entrar. Lo tergiversan, hablan mal. Eso no dice la Biblia. Mire, Colosenses 2:13. Este es el grave problema de esas iglesias, de que no diferencian entre lo que es relación y lo que es comunión. Ahorita se lo voy a explicar. Dice 2:13 de Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesucristo, perdonándonos, dice ahí esa frase, todos los pecados, pecados pasados, presentes y futuros,
Todo ha sido pagado por el Señor Jesucristo. Todos mis pecados han sido pagados. Cuando llegue a la gloria, Dios no me va a cobrar la cuenta otra vez. Él ya la cobró una vez. Jesucristo la pagó, mi cuenta está saldada. Y la cuenta de todos aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador. Él no es injusto, hablando de Dios, Él no es injusto para cobrar lo mismo dos veces. Cuando dice la Biblia que vamos a estar en el tribunal de Cristo, no es para ver si somos salvos o no. Ese es el juicio ante el gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para las recompensas por el servicio cristiano. Ahí ya no se nos va a decir por nuestros pecados, esos ya fueron pagados. Una persona que ha recibido a Cristo, dice Juan 1:12, que le dio Dios a esa persona el derecho de ser hijo de Dios. Se lo explico. Yo tengo mis hijos. Tengo dos, gracias a Dios. ¿Qué relación tengo yo con ellos? Padre e hijo. Si ellos hacen algo malo, ¿se rompe la relación? No se rompe la relación, se rompe la comunión. Ya no tenemos comunión porque Él ha hecho algo que a mí me desagrada. Si Él viene arrepentido y me pide perdón, yo lo voy a perdonar. Pero no le voy a decir, ya vuelves a ser mi hijo, porque nunca dejó de ser mi hijo. De igual manera, cuando una persona que ya tiene a Cristo ha pasado a ser hijo de Dios, su relación con Dios ahora es de padre e hijo, y cuando dicho hijo comete una falta, comete un pecado, rompe la comunión con su padre, la comunión, no la relación. La comunión padre e hijo es como una cadena que no se rompe. La relación padre-hijo es como una cadena. La comunión es un hilo que cada vez que pecamos se rompe, pero lo volvemos a unir cuando confesamos nuestros pecados. Yo nunca he escuchado a alguien que humanamente que diga, mira, ese que va ahí, ese era mi papá. Mi papá siempre va a ser mi papá. Si yo cometo desobediencias, a mi papá le va a molestar, me va a disciplinar, le va a disgustar, se va a entristecer. Pero en el momento en que yo me arrepiente y venga y le pida perdón, Él me va a recibir y nunca dejé de ser su hijo. Ahí está el hijo pródigo. ¿Cuándo dejó de ser hijo? Siempre fue hijo. Tocó fondo, volvió en sí y regresó. El padre lo recibió. Las personas que creen que por pecar se van a perder no han entendido que ahora son hijos de Dios, que el parentesco no se puede deshacer. La comunión la podemos romper y el Padre nos va a disciplinar porque Él al que ama disciplina. Pero no podemos dejar de ser hijos de Dios. Si tú estás en una iglesia donde te predican que tienes que cuidar tu salvación para que no te quedes, sal de ahí. No es una iglesia verdadera. Cristo no está ahí. Porque predicar que la salvación es por obras o que tienes que cuidarla es escupirle en la cara a Cristo. Es decirle, la salvación que me diste no es completa. Tengo que hacer algo yo. Y es algo cruel el pedirle a un ser humano pecador que cuide su salvación porque no va a poder. Va a cometer una desobediencia tarde o temprano. Y si así fuera, pues perdería su salvación. ¿Quién sería salvo? Nadie. Nadie, porque todos somos pecadores. Pero delante de Dios, cuando ya recibimos a Cristo, somos vestidos con la justicia de Cristo, porque Cristo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue tratado como pecador, para que el pecador, al tomar y poner su fe en Jesucristo, sea tratado como Jesucristo. Dios nos ve perfectos para salvación. Una cosa es la posición de cristianos, otra cosa es la vida cristiana de servicio. Pero estamos seguros en Cristo. Una secta le va a predicar que la salvación se pierde, que tiene que bautizarse. El malhechor en la cruz no se bautizó. Y ahorita le voy a mostrar un versículo. Es 1 Corintios 1:17. Todo este tipo de sectas se ha multiplicado, hermanos, se ha multiplicado, la verdad. Por todos lados vemos ya iglesias evangélicas, iglesias cristianas, Pentecostés, Cristo Reina, iglesia no sé qué, iglesia aquí y allá. Y la gente ahí está.
Y dicen, pues yo ya no soy católico, yo ya salí del error. Estás en otro peor. Es lo mismo, es la misma gata. 1 Corintios 1:17. Desde el 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, dice Pablo, no sé si he bautizado a algún otro. La verdad ni me acuerdo. Y dice el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Si el bautismo fuera por innecesario para salvarse, ¿usted cree que Pablo lo dejaría de lado? Estaría predicando entonces Pablo un evangelio incompleto. Pero él dice claramente, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Tampoco quiero usted que piense que el bautismo no es importante. Es importante como paso de obediencia. Es una declaración pública de su decisión interna. Usted le está diciendo al mundo cuando se bautiza, miren, ahora soy cristiano, he muerto mi vida vieja y he resucitado con Cristo una vida nueva, en semejanza a su muerte, sepultura y resurrección, pero nunca para salvación. Un cristiano que se niega a bautizarse, pues no quiere decir que no es cristiano. No ha entendido el significado del bautismo, no le han explicado, y si no se bautiza, pues va a permanecer toda la eternidad sin bautismo, porque allá no va a haber bautismo. Pero necesitamos entender que tampoco lo debemos de ver como algo necesario para la salvación en ningún momento. Pablo, él dice que no bautizaba. Jesús mismo en los evangelios, dicen ahí los evangelistas que Jesús, él no bautizaba, le daba el trabajo a sus discípulos. Si fuera algo tan importante, tan necesario para la salvación, pues Jesucristo mismo lo haría, Pablo mismo lo haría. El evangelio es, 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Si alguien detalla otro evangelio diferente, sea maldito, maldito por la eternidad, dice el griego. Entonces, necesitamos entender que el único medio para salvación es la pura fe en la gracia de Dios. Arrepentirnos de nuestros pecados, poner la fe en Cristo y recibir la salvación que Él ofrece gratuitamente gracias a su sacrificio. No necesitamos sacramentos, no necesitamos buenas obras, no necesitamos bautismo para salvarnos, mucho menos bautismo de infantes. El emperador Constantino, él creía, allá por el año 300 y tantos, él creía que el bautismo salvaba, pero creía que si pecaba después de bautizarse, se iba a la condenación. ¿Qué hizo? Se bautizó poco antes de morir. Nunca comprendió, nunca entendió. No fue salvo. Yo he escuchado tanta confusión en los cristianos que les preguntan, oiga, ¿usted ya es salvo? Y dicen, sí, ya me bauticé, ya me bauticé. No, pero no te estoy preguntando si ya te bautizaste. ¿Estás seguro de ir al cielo? Sí, ya me bauticé. A veces hasta dan ganas como aquel hombre que llegó y les arrancó los pelos. ¿No entienden? Están tan confundidos que han llegado a la idea de que tienen que bautizarse para ser salvos. El bautismo no salva a nadie. Le estás añadiendo. Si alguien recibe a Cristo en el desierto y no hay agua, ¿cómo lo bautiza? ¿Se va a perder? No, porque el que salva es Cristo. En el Titanic, ¿quién los iba a bautizar? Pues se iban a morir ahí congelados. Hermanos, el bautismo no salva. No le agregues, por favor, nada a la salvación. Nada le agregues. Solo Cristo salva. En ningún otro hay salvación. No por obras, no bautismo, no confirmación, no sacramentos, no trabajo. Puedes trabajar y debes trabajar como cristiano, pero nada de eso es para ser salvos. Las obras, hermano, en el cristiano son el fruto de ser salvo. ¿Sí? Para eso fuimos creados en Cristo Jesús, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras son el fruto de que tú eres salvo, no para que tú seas salvo.
Entonces, ¿cuál es el propósito de servirle a Dios? Agradecimiento, no miedo. Voy a decir, le voy a servir porque si no me quedo. No has entendido lo que es el Evangelio. Estos fueron los 3 filtros, 3 formas de examinar y reconocer una secta. Se lo repito. Las sectas no tienen la Biblia como única regla y autoridad de fe. Traen otra literatura. Número 2, las sectas modifican la persona de Jesucristo. Dicen que es hijo de Dios, pero no Dios. Lo hacen un ángel, lo hacen hermano de Satanás, lo hacen un ser creado. Y número 3, tienen otro medio de salvación. Todos los que le mostré, todos se resumen en 2. Salvación por lo que Dios hizo, que es salvación por la fe, o salvación por lo que el hombre quiere hacer, que es obras. Salvación por lo que ya está hecho, ya está consumado, o salvación por lo que yo tengo que hacer. La salvación que Dios te ha dado es una sola vez y para siempre. Ojalá y esta enseñanza te sirva de algo. Y si algo no te gustó y estuvo equivocado, deséchalo. Toma solo lo bueno. Pero aprende, prepárate para que sepas identificar una secta. Conoce también a detalle la verdad, el sabor de la verdad a través de la Biblia. Conócelo, que cuando alguien te presente el error, lo escupas rápido. Esto es mentira. Esto es herejía. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. A través de ella podemos encontrar la verdad. Y vivimos en un tiempo, Señor, muy peligroso donde las sectas, las denominaciones, entre comillas, cristianas, evangélicas, se han multiplicado demasiado, Señor. Gente que ha salido de una religión falsa como el catolicismo, ahora está metido en estas sectas donde les predican otra mentira, otro dulce, con otro sabor, pero con veneno. Ayúdanos a los que conocemos la verdad, a predicar esa verdad y a sacar a esas personas del error. Ser testigos fieles de lo que es la verdad y que podamos estar tan preparados que cuando alguien se presente en nuestro hogar con una doctrina falsa, podamos no pelear, sino mostrarle con mansedumbre lo que tu palabra dice y tratarlo de convencer con la ayuda del Espíritu Santo para que se rinda a la verdad. Te pido que obres especialmente en aquellos hermanos, hermanas inconstantes, débiles, flojos espiritualmente, Señor, que no estudian, son niños fluctuantes, llevados de aquí para allá, se dejan llevar por el Facebook, por el YouTube, por la televisión, por el Discovery Channel, Señor. No estudian tu palabra, ten misericordia de ellos. Perdónanos porque la verdad tu iglesia sufre no por los de afuera, sufre más por los de adentro, Señor. Ayúdanos a ser estudiantes diligentes de tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice lo que se ha predicado y recibe tú la honra y la gloria. En el nombre de Cristo oramos y pedimos todo. Amén.